Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga, me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente. Gracias por escucharnos un día más, gracias por escuchar este episodio. Espero que sea de bendición para sus vidas. No se olviden de seguirnos en @soyelcharles10 si aún no lo hacen. Y no se olviden también que este podcast está disponible en Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify y iVoox. Iniciamos. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga, me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente, gracias a Dios por sus vidas. Y hoy estamos en un episodio esperado por muchos porque ya se había tardado, como saben, estamos haciendo una nueva etapa del Charlescast, ahora en video. Y hoy está Pastor César Serna, ya lo conocen muchos. Ahora, si ustedes no lo conocían porque lo escuchaban solo los audios y no son parte de la iglesia, pues bueno, aquí está, ya le pueden poner una cara a Saludos. a esa voz. Entonces, hoy pues estoy muy agradecido por lo que Dios está haciendo, porque ahora sí que nuevas son sus misericordias cada mañana, porque me ha permitido llegar a una etapa en la iglesia donde hemos podido ver el crecimiento día con día y la obra de Dios en la iglesia. Como saben, si escuchan los episodios anteriores y todo eso, van a saber más o menos ahí la historia, pero hoy nos falta mucho camino por recorrer, y digo nos falta porque me considero parte de lo que está sucediendo, a menos que me diga que no. Pero me considero parte de lo que está sucediendo y estoy muy agradecido con Dios porque me está permitiendo ver como que el desarrollo de un proyecto que nació en el corazón de Dios. Amén. Y que lo depositó en usted, pastor. Y pues para los que no nos conocen, para que no lo conocen, por favor, preséntese. Como no, mucho gusto, buenas tardes, noches, días a todos, según la zona horaria global. Mi nombre es César Serna, pastor del campus de la Fe Centro Castillo del Rey, y muy agradecido con Dios por la oportunidad de estar nuevamente en este podcast, que ya me siento como si fuera de casa. Amén, ya llevo varios episodios. Y fíjense, algo muy padre que estamos viendo ahora es la provisión de Dios. Y a veces hablar de la provisión de Dios cuando tienes ciertas cosas, a veces es fácil, pero aún teniendo ciertas cosas, la provisión de Dios siempre va a superar las expectativas o tu mente humana. Yo se los puedo decir por el caso de esta iglesia, cómo fue naciendo y cómo creció, y un breve recap de lo que pasó. Esta iglesia de cierta manera fue aumentada en el tiempo donde no había ni gente en las iglesias, No había. No había nada. Y lo más especial de todo es que de cierta manera Dios estaba preparando como que la banca para que tú te sentaras cuando todo se reabriera. Y gloria a Dios, porque ha estado pasando. ¿Y por qué hablo de esto? Porque el tema de hoy es sin control en medio del control. Y sin control en medio del control significa que Dios va a desarmar tu forma de pensar. A veces somos estructurados fuera, somos muy estructurados en la parte de nuestros trabajos y eso. Pero a veces el asunto es que el factor Dios es lo que debe de jugar más en nuestra mente, y a veces no dejamos que eso juegue. Entonces, sin control en medio del control. Cuando le digo esto, pastor, ¿qué es lo que usted piensa al referirme a sin control en medio del control? Bueno, me lleva a pensar en diciembre de 2019, enero de 2020, en ese crack del tiempo, sí, pues, en ese crack del tiempo con la humanidad, que todos estábamos bien a gusto. Uh-huh. Creo que llevábamos un ritmo de vida, un estilo de vida, un dinamismo de la organización de nuestros tiempos y de nuestra agenda, y creo que escuchábamos y leíamos en las noticias masivas de televisión, en los medios de comunicación públicos y abiertos, que en China había una gripa y que aparentemente era un virus, pero que pues estaban viendo la manera de cómo aislar ese virus. Y entonces
yo recuerdo que cuando lo escuché me llevó a remontar mi mente a los recuerdos de la gripe aviar y la influenza, el H1N1 y esas cosas. Y dices, bueno, pues está bien, está en China, ¿no? Está del otro lado del mundo. Y nos sentíamos perfectamente cómodos, o sea, veníamos de Happy New Year del 2019 y todos bien felices y expectantes de lo que iba a ser el 2020. Y de pronto en el 2020, primer trimestre del año, enero, febrero, marzo, oye, que ya no solo está en China, que ya llegó a Europa, que ya está en Asia, en el resto del continente, que está en África, que en Norteamérica, y luego nosotros nos cerrábamos las fronteras y entonces teníamos conexión con todos los países del mundo vía aérea. Creo, si mal no recuerdo, que los primeros indicios del COVID-19 a México llegaron por un pasajero que llegó de Italia en un vuelo, y a partir de ahí ya, ¡pum! Y creo que ahí, al hablar de sin control en el medio del control, podría decirse la frase humana muy, muy severa pero cierta: ya nos cargó el payaso. Porque, o sea, ¿qué va a pasar? No tenemos control absolutamente de nada. Ahí la humanidad ahora sí que completamente carecía de control, porque yo recuerdo que al principio decían, es que es un virus y pues no hay vacuna. Es un virus y hay que usar cubrebocas. Es un virus y hay que mantener la sana distancia. Es un virus y mejor no salir de casa porque pues esto se puede poner muy peligroso. Hubo, tristemente lo recuerdo, temas como de decesos, de pérdidas humanas, de familia, de amigos, de seres queridos, gente cercana. Y lo primero, creo que en la era moderna del hombre, que es en la que vivimos ahora, en la era de la tecnología, esta frase de sin control en medio del control aplica perfecto a al crack que le sucedió a la humanidad, que nos sucedió al tener en riesgo, creo que el bien más preciado, y creo que después de eso entendimos que el bien más preciado del hombre es la salud física. Luego viene la salud emocional, la salud espiritual, pero la salud física, o sea, no sabes si mañana vas a vivir o no, o sea, es fuerte, ¿no? Sí, de hecho, esa parte del no tener el control, porque realmente pensábamos en México, si no me falla, en el 2009, fue el tema de la influenza. De la influenza, y H1N1. Aquí duró, si mal no recuerdo, al menos en aquellos tiempos no había tanta información, o más bien tanta difusión en redes, no existían redes sociales. Si no mal recuerdo, nos dieron 2 semanas de vacaciones, entonces todos pensábamos que iba a pasar lo mismo, todo iba a reabrir, todas las cosas. Pero al llevar a este punto, a no tener el control de una situación, al no tener el control de un suceso, digamos que podríamos llamarlo histórico para la humanidad, es algo que de cierta manera nos cambia la forma de pensar, nos hace valorar cosas que no eran tan valorables en algún punto. Muchos, por ejemplo, cambiamos de lo que era el trabajo en oficina a trabajo remoto, y ahora que te llegan a ofrecer algún trabajo en oficina, dices, hijo de su, es que ya no es que no quiera ir, es que la relación que ahora tengo con mi esposa, con mis hijos, con mi familia, es muy diferente, es mucho más fuerte a lo que tenía antes de la pandemia. En los mejores casos. En los mejores casos, digo. En otros se agarraron del chongo, sí, claramente, porque no tomaron 2 igual a 1 que lo pueden venir a tomar aquí. O rema. Entonces, en ese caso, y hablando de toda esta situación, de no tener el control, yo ayer les decía a los chavos de Kingdom en el ensayo, les decía, y bueno, y también se lo comentaba a usted, pastor, que decía, para mí es muy importante el tema de las vigilias unidas, no porque los servicios regulares generales no sean importantes, sino porque hay personas que solamente vienen ya con la última esperanza de oye, es que ya no tengo otra opción. Y malamente venimos a veces así, pero el ser humano así es y así somos, no podemos decir que no. En plena pandemia, o sea, los que no creían en el Señor
tuvieron la oportunidad de creer porque ¿Eh? ya no había de otra, ¿no? O sea, no había manera. Y ese es el asunto, es como que no puedo más, o sea, estoy en medio del desierto, ayúdame a que algo pase, enséñame lo que me vas a enseñar, pero dime qué hago, Dios. Y a veces Dios te lleva a esos desiertos donde te tiene que pasar por un desierto para que entiendas que cuando estés en que la provisión va a venir de Dios. Y yo les decía eso justamente, ¿saben? El tema de las vigilias unidas es muy importante porque al final de cuentas hay personas que vienen por primera vez que dicen, ¿sabes qué? Mi última esperanza es esto, mi última esperanza es aquello, y no vamos tan lejos. El anuncio que siempre nos pasan bueno, no siempre, pero los domingos de Rema, que había matrimonios que llevan a punto del crash y el lunes me divorcio si no, esto no jala. Y no voy a mencionar más, pero usted nos ha contado la historia. Pero durante ese fin de semana Dios obra de manera Exacto. impresionante. Y vean lo que hizo en usted. Y eso, no me acuerdo muy bien si ya todo estaba en su caso, pastor, del otro lado. Aún no, o sea, digamos que exteriormente sí teníamos ese proceso de restauración matrimonial avanzado, pero durante ese fin de semana en el retiro, pues Dios trabajó en nuestro corazón, removió algunas cosas y nos permitió todavía una mayor libertad y una restauración plena y completa. Entonces, la verdad es que increíble, Rema, lo recomiendo 1000, 8000, o sea, vale mucho la pena tomarlo. Y fíjese, en los otros casos, ¿quién era? Me parece que era Fer Palacios, ¿no? Y Amanda, que decían que ellos ya iban al punto de quiebre, de que Sí. si no se acomoda aquí, yo ya no quiero nada. Y esos puntos donde Dios nos pone en una situación donde no tenemos el control. ya no tienes el control. Mira Dios, si no te metes ahorita me voy a reventar contra el piso y ya no va a suceder nada. Pero Dios en su misericordia nos ayuda. El asunto es cuando entramos a ese desierto. Entrar al desierto nunca es fácil. Entrar al desierto y salir vivo del desierto nunca es fácil. Pero la situación y todas las cosas que vienen, a veces, lo más curioso del desierto es que decimos, yo no sé si usted se acuerda cuando, y no hay que tocar temas políticos, pero había una situación de la gasolina, no me acuerdo en qué año fue, como en el 2000, debe haber sido como en el 2013, 2014, que un diciembre que iban a subir la gasolina al otro día, algo así, en enero. Y me acuerdo que amigos compraron garrafas de gasolina porque ellos le iban a ganar al gobierno. Y yo dije, ok, vas a llenar 10 tanques de gasolina y luego ¿qué? ¿Y cuando se acabe qué? ¿Y cuando se acabe qué? O el tema de la lluvia. El tema de la lluvia. Tenemos presas, tenemos dónde almacenarlas, pero si Dios dice, ¡pup!, se cierra, no hay forma, no tienes el control de esas situaciones. El tema de una enfermedad, en mi caso, yo llego a la iglesia, como los he contado en otro episodio, por la detección de cáncer que le hacen a mi mamá y la sanidad que Dios tiene en ella. Entonces, en esa parte... Un saludo a la hermana María. Mamá, saludos, grábame. En esos casos, ¿qué más haces? Es como, Dios, mis esperanzas están en ti. Mira, si tú no me ayudas, yo no puedo más nada. Tú vas a hacer las cosas. Tú eres soberano, en tu misericordia tú me ayudas. Si no, te voy a seguir alabando. Pero me gustaría pensar que sí lo harás. Y ayer, durante el mensaje, traemos mucho la canción, no la tocamos esa, pastor, pero es la de Lo harás otra vez. Porque Dios mueve montañas, Dios lo va a hacer otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Pero a fin de cuentas, ese sin control en medio del control, ¿a qué se refiere? No tengo el control de la situación, pero tengo a alguien allá arriba que me está guiando, que me está cuidando y que Él tiene el control de la película completa. Dígame usted, ¿qué opina o cómo ve este tema? O sea, en general, toqué varios puntos de enfermedad, de provisión, de todo eso. ¿Qué es cómo lo ve usted? Yo lo planteaba acerca del pueblo de Israel en el desierto. A mí me gusta mucho y justo estaba meditando en ello cuando te escuchaba y me gustan mucho las películas de superhéroes, ¿no? Como
como que esa parte me ayuda mucho a conectar con Cesarín, mi hijo de 10 años. Y para mí, en el reino, en la vida nueva que Dios me ha permitido disfrutar, pues mi superhéroe favorito es Jesús. Pero en la Biblia hay varios superhéroes, ¿no? Que son secundarios, pero son muy brillantes, son muy destacados. Uno de ellos es José. Y recién compartimos algo con respecto a José. Y José pasó por el desierto. O sea, tuvo casi un desierto tras otro, tras otro, tras otro. Y José, como héroe de la fe, al ser vendido por sus hermanos como esclavo, que fue lo menos peor que le pudo pasar porque los hermanos querían matarlo. Imagínate a la gente que nos está viendo, escuchando y que no conoce mucho la historia, o los que sí la conocen, o sea, qué triste que tu propia familia quiera acabar con tu vida. O sea, sí. Eso es así, ¿no? O sea, hay quienes decían, ni la propia familia de Jesús creía en Jesús. Bueno, pero no lo querían matar. ¿Sí? Su familia, pero a José sí, a José su familia lo quería matar. A nuestro buen amigo David también, su propio hijo se levanta en armas y un ejército quería acabar con la vida de David. Pero en el caso de José, después de que termina en la cisterna, sale de la cisterna, lo venden a los mercaderes ismaelitas y termina siendo vendido como esclavo a Potifar, siervo de Faraón en Egipto. Dices, y apenas va empezando la película de José. O sea, todavía no llega a su punto. Y luego Dios le da gracia, lo lleva a casa de Potifar y Potifar confía en él porque el favor de Dios está sobre su vida y entonces todo lo que hace prospera José, y Potifar, como patrón, como jefe, como dueño de la vida de José porque era su esclavo, pues se sentía agradecido porque decía, hoy tener a de ayudante me bendice. Luego viene la historia con la esposa de Potifar y José termina en la cárcel injustamente. Pero vemos un flashback rápido y dices, pues que fue injusto desde que lo echaron a la cisterna, y luego fue injusto que lo vendieran como esclavo, y luego fue injusto, perdón, que la esposa de su amo, uno, lo acosara, y dos, gracias a Dios, y eso me encanta, porque dice la palabra que nosotros nunca seremos tentados más allá de lo que no podamos soportar, y que juntamente con la tentación Dios nos mostrará la salida. Admiro a José. O sea, ahí yo le pondría a José bien, palomita, porque te está yendo bien, tu jefe te está tratando bien, te está confiando, todo lo está poniendo en tus manos, pero viene la esposa de tu jefe y entonces empieza a insinuar y él dice, no, yo tengo que mantenerme fiel a Dios y a mi jefe. Entonces, ella es como si fuera mi jefa y yo no puedo poner mis ojos, mis manos y mi vida en juego al equivocarme tomando una decisión incorrecta, vinculándome con la esposa de mi amo. Entonces, ella al ser puesta en evidencia de que no logró su objetivo, termina denunciando falsamente a José y aún sabiendo Potifar que no era verdad, para mantener su honor intacto, termina José en la cárcel. Llega José a la cárcel y bueno, ya estando en la cárcel, el carcelero le brinda toda la confianza y ahora era el administrador de la cárcel. Y ya sabemos, ¿no? El sueño del copero, el sueño del panadero, cómo viene a terminar en presencia de Faraón al descifrar el sueño de las vacas gordas y de las vacas flacas, y cómo Dios restituye, Charles, en la vida de José todo lo mal que le había ido. Pero vamos a un punto clave, es José se mantuvo firme en un momento de una tentación que creo que a cualquier ser humano podía haber dicho, es que es la esposa de mi jefe, ¿no? Pero el haber sido leal
fiel a Dios y leal a su jefe, eso creo que le valió muchísimo para alcanzar el propósito. Y entonces, bueno, se vuelve gobernador de Egipto y el resto de la historia. Pero me quiero centrar en la parte de donde él no tuvo el control. O sea, él no tuvo el control para evitar que sus hermanos lo echaran a la cisterna. Él no tuvo el control para evitar que se lo llevaran los mercaderes ismaelitas como mercancía. O sea, un ser humano. No tuvo el control para elegir quién lo comprara o no lo comprara. No tuvo el control para evitar que la mujer se le insinuara. Sí tuvo el control para evitar ir más allá, pero fuera de eso, ahora sí que no tuvo el control. 1, 2, 3. Estaba en la cárcel, pues tampoco no tuvo el control para poder decir yo no quiero estar en la cárcel. Cuando habla con el copero y el panadero, tampoco tuvo el control para decir, oigan, no sean malos, háblenle de a Faraón de mí. Solamente se los dice, pero cuando ellos se presentan delante de Faraón, ni se acuerdan de José. Entonces, una tras otra. Y luego, el pueblo de Israel, porque esta historia que estamos contando es como la precuela. Y la precuela de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud por la misericordia de Dios a través de la vida de Moisés. Y el pueblo sale, ¿no? Digamos que en una segunda parte de la historia, el pueblo sale de Egipto, liberado por mano fuerte de Dios, abre el mar, los soldados egipcios que los perseguían mueren ahogados y ellos llegan a tierra seca y empiezan su camino hacia la tierra prometida. Pero en el camino, creo que el pueblo cometió una equivocación y bendito sea Dios que nos permite hablar de este tema. Hubo rebeldía en su corazón. Y esa rebeldía era la que no les permitía apreciar todo lo que José, que era su ancestro, sí había apreciado en todos los momentos en los que hubo conflicto o injusticia sobre su vida. Acá el pueblo iba Dios adelante de ellos. Iba su columna de nube durante el día, iba su columna de fuego durante la noche. Les brindaba agua de las rocas, maná del cielo, carne de las aves. Y aún así el pueblo fue rebelde y se quejó. Y aquí yo destaco 2 puntos. Uno, el primero, nosotros no debemos de ser rebeldes. Y recientemente compartí en uno de los mensajes acá en la congregación que la queja para mí es la alabanza del diablo. Porque todo aquel que se queja quiere decir que no está conforme con lo que Dios está haciendo. Pero dice la palabra que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces se quejaban de Dios delante de Moisés. Y eso fue lo que prolongó el proceso en el desierto. También he compartido en alguna otra oportunidad que Dios me lo ha permitido, de el proceso dura lo que la persona quiere. Porque el pueblo, definitivamente, ellos no iban a poder sacar agua de la roca de ninguna manera. Ellos no iban a poder hacer llover pan del cielo, maná de vida. Ellos no iban a poder hacer que las aves bajaran para que ellos pudieran alimentarse. Y yo digo, mandó las plagas, 10 plagas. La última fue la muerte de los primogénitos de Egipto. O sea, es como que acaso se les olvidó lo que Dios hizo para salvar sus vidas. Y luego, y si nosotros cometemos, creo que esa reflexión no sucedió, esa equivocación de rebelarnos y de endurecer nuestro corazón, como el de Faraón, que se endureció contra Dios. Cada que Moisés iba y le decía una noticia, Faraón era cada vez más terco. Así se estaba portando el pueblo de Israel en medio del desierto, en ese tiempo que pasaron. Y era como, es que Dios puede hacer con nosotros lo que hizo con Egipto. Pero él fiel, porque Él es fiel, es una de sus más hermosas características y cualidades, la fidelidad de Dios. Él dice, nunca enviaré las plagas de Egipto contra ti. Y entonces es como, tienes un seguro, ¿no? Y tú que le entiendes al tema de los seguros, tienes un seguro contra 10 plagas exterminadoras. Y Dios dijo, a ti no enviaré las plagas. Y entonces dices, wow,
tengo una póliza de seguro que incluye esta cobertura amplia y es gratuita. Y lo único que tengo que hacer para mantenerme cubierto es portarme bien. Es portarme bien. Y entonces no ocupo el control lo tiene Papá Dios, el control lo tiene mi Señor. Pero creo que uno de los primeros deslices, además de la queja y la rebeldía, y ahí llevamos otro, la idolatría, Charles. El Señor le llama a Moisés y le dice, sube a la montaña. Y solamente Josué se va a quedar, pero abajo, ahí en las faldas del cerro. No va a subir contigo, solo vas a subir tú. Sube porque te voy a dar los mandamientos, las tablas de la ley. Te voy a decir cómo se debe portar mi pueblo para que haya un código de conducta ético entre ellos, ¿no? Y mal se va Moisés y le empiezan a decir a Aarón, su hermano, oye, pues ya no regresó. ¿Quién sabe qué onda con Moy, no? ¿Quién sabe qué onda con Moy? Pero, ¿qué te parece si nos haces un ídolo, un dios? Y Aarón me impacta porque Dios hablaba a través de Moisés y Aarón era el intérprete, porque pues Moisés tenía esa dificultad del habla, pero Aarón era el intérprete y delante de los ojos de Aarón Dios hizo muchísimos milagros por medio de él y de su hermano Moisés. Y entonces sí, tráiganme todos sus aretes y sus objetos de oro y aquí yo les hago un becerro. Un becerro. Y les hace el becerro y dice, adoren a este, porque este es su Dios, el que lo sacó de Egipto. O sea, tuvo pesadillas o qué cenó anoche, porque ¿de qué inspiración le vino a Aarón el hacer un becerro de oro y decir que ese es su Dios? O sea, lo hiciste tú con tus manos, hermano. O sea, ¿cómo ese becerro cuándo abrió el mar o cuándo hizo bajar pan del cielo o hacer venir todas esas calamidades a través de las plagas? Y a veces me identifico con Moisés y digo yo, qué lío, porque obviamente amas a Dios y quieres servirlo con todo tu corazón. Pero yo me imagino a Moisés frustrado, diciendo, Señor, ¿para qué me mandaste a liberar a este pueblo? Sí. ¿No? Y entonces llevamos el pecado de la queja, la rebeldía y la idolatría. Y entonces, pues ya, rompan el becerro, etcétera, etcétera. El pueblo, creo que esa es una de las partes de la Biblia, en el libro del Éxodo, donde pues el pueblo quiere tener el control y quiere un guía y quiere alguien que les diga qué hacer. Y si no les gusta lo que les dice qué hacer, que hagan lo que ellos quieren. Entonces, al final, Dios es bueno, gloria al Señor, porque aunque Dios dice, baja porque estos ya están haciendo allá un ídolo y están haciendo una fiesta, y Moisés baja, y entonces dice, pues ni modo, voy a hacer una nueva nación a partir de ti. Y Moisés le dice, no, Señor, no los destruyas, ten misericordia de ellos, dame chance. Y me encanta esa parte de Moisés porque es el intercesor en el Antiguo Testamento de la figura de Cristo en el periodo de la gracia en el cual vivimos, porque Cristo es el que intercede por nosotros en todo tiempo, como su Santo Espíritu. Y ahí Moisés hace esa tarea de intercesor. Y Moisés siempre supo, Dios tiene el control. O sea, no ocupo tener el control yo. También hay una parte muy interesante en ese periodo en el que están pasando por el desierto, donde Moisés le dice, Señor, el Señor le encarga, ¿no? Está bien, no los voy a destruir, tú te vas a encargar, pero no quiero saber nada de ellos. Tú te vas a encargar de llevarlos hasta la puerta de la tierra prometida. Y me encanta porque Moisés le dice, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me lleves a ninguna parte. Y ahí es un momento de rendición del hombre, reconociendo la superioridad divina de Dios, diciéndole, es que te necesito, o sea, ¿a dónde más iré si tú no estás conmigo? O sea, voy a ser destruido, voy a ser derrotado, voy a pasar. Y el plan de Dios no era ese, pero en la capacidad de procesar
el conocimiento y la revelación que Dios nos permite, Moisés decía, es que si este pueblo sigo batallando con él, pues Dios nos puede abandonar. No lo iba a hacer. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no puede negarse a sí mismo, pero yo creo que Moisés tenía como que ese temor fundado de decir, es que estos son tan cabezones que puede llegar el momento en el que diga Dios, ya, o sea, arréglenselas solos. Ese pasaje, digo, eso es todo el original del Pentateuco, pero nos narra esa historia de cómo el pueblo deseaba el control. Y a veces un control, Charles, hasta para hacerse mal, para hacerse daño, porque decían, regrésanos a Egipto, porque allá había peces y había ajos y había cebollas y había comida y aquí no hay nada. Y yo decía, ¿cómo? Pero si era con latigazos. No te los daban gratis, los ajos y las cebollas y el pescado y el pollito. No, tenías que sufrir para ganártelo. Y el Señor te estaba llevando a un lugar de bendición donde fluye leche y miel. Dice la palabra, donde cosecharás lo que no plantaste y habitarás casas que no construiste. Y vamos a traerlo a nuestro tiempo presente, ¿no? Y en nuestro tiempo presente, vuelvo a ese flashback del 20. Y yo recuerdo que en esta casa, porque tenemos, para la gloria de Dios, sirviendo en este lugar 5 años, en este lugar había un auditorio, un teatro, y ahí se celebraban en inicio reuniones de célula, y éramos 20 personas que compartíamos la palabra todos los días, desde marzo de 2016 hasta enero del 2018. 4 horas diarias, y la gente no se quería ir. Leíamos la palabra, veíamos una película con mensaje cristiano. Siempre la película y la palabra coincidían respecto a lo que Dios quería hablarnos, y era un hambre y un deseo por hacer la voluntad de Dios. Lo que muchos conocemos como el primer amor. Estábamos encendidos, avivados, y ahí había empezado nuestra comunión con Dios. 2 años después, una cosa lleva a la otra, diría la hermana Chimoltrufia, y de pronto estábamos pisando la tierra en el techo en la azotea de este edificio, y yo traía el plan de vamos a instalar un sistema de energía fotovoltaica para tratar de eficientar los costos, porque pues, obviamente el costo de la energía es uno de los insumos más elevados para la producción y la vida, el agua y la energía eléctrica, ¿no? Son 2 elementos básicos. Y recuerdo que subí con los ingenieros, con el equipo de proveedores que estábamos viendo ese tema, y cuando llegamos, casi como el hombre araña, colgándonos de una escalerita de bomberos ahí arriba para llegar a la última losa, les digo, miren, yo aquí quisiera, los íbamos a poner a nivel de piso, ¿no? Lo que era el piso de la última azotea, de la última losa del edificio. Y le digo, miren, me gustaría levantar aquí unos fierritos, poner unos PTRs y un techito de lámina, y sobre eso, pues a lo mejor ustedes ya pueden poner el sistema de paneles. Y ellos me decían, perdón, pues César, lo que tú quieras poner. O sea, nosotros lo podemos poner a nivel de piso, pero si tú quieres elevar y poner un nivel nuevo y que a partir de ahí nosotros te instalemos los paneles, pues adelante, nosotros te esperamos. Me acuerdo que yo había logrado ahorrar durante 2019, había sido un buen año, el 50% del costo del sistema, y el resto lo íbamos a pagar ahí en 2020, en meses. Y recuerdo que yo estaba ahí y veo la ciudad al norte, al sur, al oriente, al poniente, y decía, qué hermosa vista. O sea, es increíble, qué bonita vista. O sea, no. Aquí podría ser un lugar increíble para adorar a Dios. Estábamos en planta baja, colindando con el sótano, ¿no?
Y estábamos ahora en las alturas, en el nivel más alto, 7 pisos arriba, 8. Y recuerdo que bajo, y entre que tenía un reto mayor, porque los ingenieros me han dicho, pues levanta tu nivel y sobre ese nivel te ponemos los paneles. Entonces voy a mi oficina, platicando con mi esposa y con mi cuñada Nancy, y les digo, oigan, ¿qué creen? Ahí arriba hay un lugar increíble para adorar a Dios. Y yo creo que como Moy, en el no, Señor, no los destruyas, que creo que esa fue la clave intercesora de parte de Moisés para que el pueblo de Israel siguiera adelante. De todos modos, los mayores de 20 años no llegaron a tierra prometida, pero los menores de 20 alcanzaron misericordia. Creo que la clave fue adorar a Dios. Y creo que el lugar en el que ahora servimos a Dios nació en el corazón de Él en respuesta a un deseo genuino de decir, es que este lugar tiene que servir para adorar a Dios. Si no es para adorar a Dios, pues que no tiene sentido. Pero veías las ciudades de las alturas y decías, no nos queremos comparar con nadie ni ser igual a nadie, simple y sencillamente queremos ser nosotros y Dios con nosotros a lo que Él quiera. Pero luego le digo, pero no tengo dinero. Y entonces en ese no tengo dinero es, no tengo el control. No tengo el control. Pero Dios tiene el control. Y justo en ese momento en el que yo estaba contando mi sueño despierto, recibo un mensaje de WhatsApp, un devocional que me envía en diario un amigo y hermano en Cristo al que amo mucho, y me dice, así dice el Señor, pero yo terminé de decir, pero no tengo dinero, y entró un WhatsApp. Y el mensaje decía, así dice el Señor, Jehová de los ejércitos, mío es el oro y mía es la plata, dice Jehová de los ejércitos, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y dije, no ocupo más. Y es una fe en la que yo vivo y en la que yo creo, de que si tú declaras con tu boca y crees con tu corazón que lo que quieres hacer no es nacido de ti, sino es nacido de parte de Dios en ti, pero te mueves hacia eso, es que Dios lo hace. Tú nada más déjate usar y lo demás Él lo hace. Y entonces, vinieron los retos de la provisión. Y viene pandemia, Charles. Y se cierran las iglesias en marzo. O sea, este sueño, visión cumplido, gloria a Dios, cumplido, porque lo platicamos como algo ya hecho. En ese momento era solamente el marco conceptual, ¿no? Pero hoy podemos decir, Dios ya lo hizo. Y marzo de 2020, yo recuerdo que la Fe Centro de octubre, noviembre, diciembre del 19, enero, febrero del 20, la Fe Centro estaba llena. La iglesia de la original estaba llena. Los domingos. Los miércoles, no sé, un 70-80%. Pero los domingos estaba llena. ¿Qué pasó con esa gente? No sé. No sé, porque los que estaban ahí en ese momento no son los mismos que están acá ahora. Igual como los que estaban en el desierto. Igual no todos llegaron a la tierra prometida, ¿no? Esta sigue siendo su casa y nosotros seguimos siendo su familia, pero realmente no sé qué pasó con ellos. Y se cierra la iglesia. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y entonces ya traíamos un proyecto en marcha, porque cuando Dios nos da la visión y nos complementa la visión con la promesa escrita en la palabra de yo lo voy a hacer porque mío es el recurso, y ese es como, tú no tienes el control, yo tengo el control, tú solo déjate usar. Y recuerdo que hablé con el pastor Paco y le conté y le digo, Paz, pues está este sueño, está esta visión, mira, y Dios me lo confirmó de esta manera. Y él me dijo, mira, César, es bien sencillo. Amo a mi Paz porque me da consejos y dirección de reino
que es como una cláusula, ¿no? Entre los abogados es como, si sucede esto es que sí, ¿no? Y me dice, si es de Dios, Dios va a abrir puertas y Dios va a suplir. Entonces recuerdo cuando fui, toqué la puerta, una de las puertas para lo de el material. Y entonces fui con una persona conocida, amiga, de relación de trabajo. Le digo, oye, es que fíjate que tengo este proyecto y yo quisiera ver la manera en que tú me ayudes con el abastecimiento de X toneladas de material. Y luego me dice, sí, claro que sí. ¿Cuántas ocupas? ¿Qué ocupas? Y pues ya le muestro yo mi catálogo de conceptos y el requerimiento, la requisición de material. Y me dice, la semana que entra llega. Y yo, ¿cómo? ¿Sí? ¿Dónde lo necesitas? No, pues aquí en Félix Gómez. En una semana. Nada más da instrucciones para que lo reciban porque pues va a ir el camión y con una grúa y el traslado y para la descarga y las maniobras y todo eso. Y le pregunto, ¿y cómo te pago? Dijo, como puedas. Pues no fue a comprar 1 kilo de clavos, o sea, no, fui a comprar toneladas de material. Y ahí vi la mano de Dios. Y luego, el elevador. Porque el edificio pues tenía un elevador de la época de Pedro Picapiedra. Sí, los que todavía subían así con... Y ya no funcionaba. De tal suerte que si lo queríamos reparar salía más caro que comprar uno nuevo. Algo así, ¿no? Entonces hice un concurso, busqué 4 o 5 empresas proveedoras para un elevador porque pues íbamos a hacer un espacio nuevo en una azotea a donde no llegaba elevador, o sea, no había elevador hasta la azotea. En la azotea estaba el cuarto de máquinas del elevador viejito. Y entonces, pues ya una empresa de España, una empresa china, una empresa coreana, proveedores de elevadores. Y la de España me recuerdo que me decía, mira, la mejor, yo les gano a todas, me decía la española, pero la que nos gana, incluyendo a mí, es la japonesa. Pues lo anoto. Entonces, ¿qué onda? Ya hacemos el trato, vamos a cerrar. Le digo, no, espérame porque pues estoy pagando los paneles. Porque sobre todo esto, todo empezó con el proyecto de los paneles. Le digo, estoy pagando los paneles. Aguántame para terminar de pagar los paneles y entonces poder tener parque para enganchar el proyecto del elevador. Entonces voy y hablo con una persona y le digo, oye, fíjate que durante el 2019 con los honorarios del trabajo y esto, invertimos en esto. Y le muestro unas fotos con dron del edificio ya con los paneles instalados. Y le digo, y parte de lo que quiero hacer este 2020 hacia el 2021 es invertir lo que Dios me dé para comprar un elevador. Porque fíjate que el edificio pues, ya no sirve y sale más caro arreglarlo. Y pues a mí me gustaría ver la manera de cómo con lo que vamos a ganar ahora, destinar ese recurso a invertir en infraestructura para el elevador. Y me dice, yo tengo un elevador. Y lo cuento y digo, pues no es como que, oye, ¿quieres agua? Ahí tengo en el refri, ¿no? Aquí hay 3 botecitos. Sí, ¿no? ¿Quieres agua? Yo te doy un elevador. Y le digo, ¿cómo? Me dice, sí, dijo, pues es que con el tema de pandemia y con el tema de la baja en las ventas de nuestros negocios, pues tomamos una decisión corporativa de enfocarnos en nuestro negocio principal y cerrar los proyectos de expansión. Y hasta que pase esto, porque no sabemos cómo va a estar, se vaticina que va a ser hasta el 2024. Y la verdad que, bendito sea Dios, me permitió encontrar gracia delante de estas personas y me dice, mira, nosotros adquirimos vamos a desarrollar un edificio para un hotel. El proyecto se suspendió, pero dimos el enganche del elevador, entonces no lo vamos a usar. Y si no hacemos el edificio, vamos a perder el enganche. Pues de que lo pierda y de que lo uses, mejor úsalo. Y yo, ¿en serio? Y me dice, sí, úsalo. Y digo, oye, si no es mucha molestia, ¿qué marca es? Y me dice, es la japonesa. Charles,
¿qué te puedo decir? Así es Dios. Porque todo nació de Él. O sea, no puedo decir que fue un sentir natural. La manifestación de ese sentir natural fue la expresión que yo hice públicamente de me gustaría hacer esto y aquí sería un lugar increíble para esto, pero no tengo dinero. Y luego viene la palabra y entonces yo creo en la palabra y lo que empiezo a hacer es tocar puertas y toda puerta que tocaba se abría. Pero viene la parte humana de sin control en medio del control, que es, yo quería acabar en 2020 para empezar en 2021 en el nuevo lugar, pero pues no había gente en las iglesias. Y entonces andaba corriendo la carrera del hámster, ¿no? Ahí dando vueltas, tiqui, 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 vuelta y vuelta como el hámster, corriendo y corriendo, gastando energías, corriendo detrás de nada, porque, pues, ¿para qué quería yo terminar si la gente no iba a poder venir? Entonces era ese periodo intermitente entre que era Lo en quiero ya. línea y luego que a 40% y que a 50%, y gente que entró en pánico porque no quería venir, y luego pues que ya hay vacuna y los que sí se vacunan y no, y los que no se vacunan. Entonces fue Dios como acomodando todas las cosas, dejando que en el camino cada quien tomara la decisión correcta. Y creo que como humanidad nos pasó lo que el pueblo de Israel, hubo rebeldía, hubo queja, hubo idolatría. Creo que por algún momento esta pandemia trajo la oportunidad, la gran oportunidad muy valiosa de volvernos todos a Dios. Y por algún momento la humanidad tuvo miedo, pero cuando ya hubo vacuna y hubo la inmunidad de rebaño, no todos quisieron voltear a Dios. Incluso algunos que Dios fue su sustento, como nosotros, Dios es nuestro sustento. Lo voy a decir con temor de mi boca, Charles. Yo nunca me contagié de COVID. Sí, en mi casa sí. En mi casa sí. Sí, me acuerdo. En mi casa sí. Mi esposa, mi mamá, mis hijas, Cesarín y mi mamá en la recta final, ya prácticamente en la última ola. Pero yo no sé por qué yo no. Y siempre anduve con quien tú quieras. Sí, con las medidas y que la máscara y que el gel y que la sana distancia y lo que tú quieras. Pero nunca me detuve. O sea, todo el tiempo de pandemia estuve trabajando. Ahora, en mi caso, perdón, en mi caso personal, mucha gente perdió el trabajo. A algunos les redujeron la jornada, les redujeron el ingreso. El Señor siempre suplió. Siempre suplió. Y gente de buen corazón me dijo, nosotros tratamos al máximo de siempre cumplir contigo. Y yo dije, gracias. Y aunque yo podría ver a un Charles del otro lado de la mesa, yo sé que en realidad era Dios el que estaba poniendo en el corazón de las personas, Él, pues que la provisión no se detuviera, ¿no? Termina 2021 y yo entendí de 2020 a 2021 que inició el proyecto. En 2021 yo entendí que no eran mis tiempos, que eran los tiempos de Dios. Y entonces, por más afanado que estuviera como el hamstercillo corriendo ahí en el riel de la trampa esa del círculo, dije, Señor, la obra es tuya y la gente que va a venir aquí es tuya. Entonces, pues nomás dame la oportunidad y el privilegio de verla terminada. Porque también puedo decir, sí dudé, claro que dudé. Porque hubo un día una persona que me preguntó, oye, pues empezaste muy echado para adelante con el tema del nuevo espacio, del auditorio en la iglesia. Pero tengo meses que veo que no avanzas. Y eso fue como de noviembre de 21, no, de noviembre, como de finales de 20, todo 21, porque nos dedicamos
paralelo a otras actividades de mantenimiento y actualización de espacios como este, y pues no me daba la capacidad para estar trabajando en 2 pistas con toda la energía. Y me sentí un poco confrontado, como cuando el Señor Jesús dice, no seas como aquel que quiere hacer una torre Sí me y acuerdo que esa prédica. inicia y que no planifica y que quedándose a la mitad todos se burlen de él porque no tuvo esa planeación. Entonces me confrontó y yo me acuerdo que oré y dije, Señor, yo no quiero ser así, o sea, no es el deseo de mi corazón ni el plan dejarla a medias, solo te pido que me ayudes. Y ahí pasaron más cosas de manera sobrenatural, que en el próximo capítulo que me invites damos esa parte del testimonio, pero Dios lo hizo. Y finalmente en 2022, en el primer trimestre del 2022, íbamos sobre ruedas, o sea, gente que no se congrega en la Fe Centro, también quiero decir eso, que, oye, brother, estoy viendo lo que estás haciendo ahí arriba, y pues les cuento, ¿no? Lo que tú y nuestro auditorio está escuchando, y me decían, oye, yo quiero ser parte de eso. Y yo, pues gracias. Me dice, no, en serio, yo pongo el papel tapiz y te pago la pintura. Y yo, hermano, no es necesario. No, es que yo quiero hacerlo. Y yo, es que no te conté con el propósito de que me ayudes en nada. Yo te estoy contando porque te quiero dar testimonio de mi fe y de lo que Dios está haciendo. Sí. O sea, me queda claro, pero yo también quiero sembrar ahí. Y tú dices, wow. Y otras personas oye, pues se va a ocupar tal servicio y pues nos ha contado el Paco, lo que está pasando ahí, y no, pues está bien interesante, a ver, enséñamelo. Y pues ya los das el tour y les enseñas cómo ibas avanzando en ese tiempo. Me dice, mira, de lo que nos toca a nosotros solamente va a ser el material y la mano de obra de los trabajadores, y nosotros no vamos a tener ganancia porque queremos sembrar ahí. Y tú dices, o sea, yo no tengo el control de él ni del otro, todo fue Dios. Claro, a mí me hubiera gustado tener como el arquitecto el presupuesto y decir, se va a hacer esto y va a llegar tanto y en tal tiempo se va a comprar esto y se va a comprar lo otro. Pero no, o sea, realmente nunca tuvimos el control siempre lo tuvo Dios. Y cada participación llegó en el momento que tenía que llegar. Yo humanamente hubiera dicho, no, pues me gustaría que llegue antes. Pues sí, a ti, pero a Dios le complació que llegara justo en ese momento. Entonces, es un poquito nuestra historia y nuestro testimonio parcial. No diría que es completo, pero es una parte muy amplia del testimonio. No digo que pasamos un desierto del templo original al nuevo, sino lo que puede tomarse como el proceso desértico fue la pandemia. Es que nos tocó en plena pandemia hacer otra iglesia. O sea, iglesias estaban cerrando en el mundo. Las personas estaban yendo, algunos no sabían si iban a regresar o no a la iglesia, pero nosotros siempre creímos hacia adelante que Dios lo iba a hacer. Y es que hay un punto, digo, este testimonio yo lo conozco, pero para mí es muy importante que, ¿cómo le puedo decir? De cierta manera yo viví ciertas partes del testimonio. O sea, por eso puedo decir y dar fe de que, oye, es que no tienes una idea de lo que está sucediendo y lo que está pasando. No tienes una idea de lo que Dios hizo en este lugar. Pero hablando de todo esto, hice mis apuntes acá. A veces para llegar a la tierra prometida, para llegar a ese punto donde la bendición viene y donde todo va a empezar a fluir. Ahorita hablamos de ok, la parte material y cómo llegamos. Pero Dios también trabaja en el corazón. Porque eso es algo como, y no me acuerdo si fue en el episodio con el pastor Paco donde le estaba platicando o en qué episodio fue específicamente, pero yo le decía que fue una persona a ayudarme en la casa a arreglar ahí el pedacillo de tierra que tengo. Entonces me dice, oye, pues, ¿qué árboles plantamos? No, pues, vamos a poner y este, ¿cómo ves? Y le digo, pues, tú eres el que sabe. Y dije, oye, pero
nada más vas a llevar 10, ¿por qué no llevamos 30? Me dice, ¿para qué quieres tantos? Le dije, porque yo como soy desesperado voy a estar viendo todos los días a ver si ya creció, porque tendemos a hacer eso, tendemos a que Dios nos da la señal. Y si hay palabras que son para ese momento, el proceso de tocar puertas es un proceso inevitable que iba a llegar en ese momento. O de, oye, ¿cómo estás? Oye, Dios me dio esta palabra para ti, un WhatsApp en ese momento. Si lo ponemos así, a ver, Dios ya sabía que en ese momento usted iba a subir a la azotea, ¿sí? Que la persona que estaba ahí del otro lado pudo haber estado en el baño. En ese momento a lo mejor se lo mandó desde el baño. No sé quién haya sido la persona, pero imagínense no sé, quien lee el celular en el baño. En ese momento le dio un torzón y dijo, este mensaje, y se lo manda. Lo que tuvo que hacer Dios de cierta manera de que, oigan, paguen el elevador, paguen el enganche del elevador, ahí va. Y cómo Dios fue acomodando todas las situaciones, pero sobre todo el proceso que no estamos diciendo aquí, y es el proceso de todo lo que llegó de antes de que usted fuera, ahora sí que llamado pastor, porque ese proceso es el proceso donde Dios empieza a preparar. Me gusta pensar que Dios tiene como ciertas fases en nuestra preparación, y es cómo en un punto llegamos ¿cómo se puede decir? A conectar todas las ideas o todas las cosas o todos los caminos en el punto necesario para que Dios empiece a hacer la obra o para que se manifiesten las cosas de Dios. ¿Cómo es que, como usted decía, la rebeldía, la queja, la idolatría, el tema de quiero tener el control, son cosas que no te dejan entrar? Porque sin mencionar más cosas que las que usted y yo conocemos, pero hay situaciones donde es que todavía no vas a subir porque todavía no estás listo. Tú quieres llevarte todo lo que está acá y yo no te voy a dejar subir hasta que no te acomodes porque te vas a hacer pedacitos. ¿Cómo pasar del proceso? Yo se lo dije hace unas semanas, porque ahora, para los que no saben, ahora ya estamos en vivo los domingos. Y yo decía, y a todo color. Yo me acuerdo mucho cuando decíamos, yo decía, pastor, me acuerdo la primera vez que platicé con usted, pastor, ¿y cuándo va a predicar usted en vivo? Y dije, pues es que estar viendo la pantalla. Y yo me acuerdo que esa vez que le dije, no, mejor no voy a decir nada. Y me acuerdo que le dije, porque así me la aplican a mí cuando vas a tener hijos. No, pues cuando Dios ponga, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de esa parte. Y pasar todo ese proceso, porque también la sujeción que yo me acuerdo que le preguntaba, oye, pastor, ¿y como para cuándo? Creo que le pregunté como unas 2-3 veces, si no es que más. ¿Y como para cuándo? No, es que la visión que tenemos es esto, y mantenerse firme en eso, cuando yo no creo que yo haya sido el único. No. Han de haber sido un chorro de gente, y esa presión social que puede llegar a tener. Yo platicaba con una chava de Kingdom ayer en la comida, que no mencionaré su nombre, pero si ve este podcast me voy a dar cuenta. Y yo le decía, estoy orgulloso de lo que estás haciendo, porque hay veces que nos esperamos a tener todas las cosas para que, como que todos los planetas se alineen para nosotros emprender a hacer algo, pero lo que estás haciendo está muy chido. Le dije, nada más, no destruyas lo que Dios te está dando en base a tu corazón, porque el corazón es engañoso. El corazón te dice, súbelos a todos al barco, sube a todo el pueblo al barco, y te vas a dar cuenta que eventualmente no era lo que Dios quería. Ahora pregúntale a Dios qué quieres que haga, y aunque te tome más tiempo la visión, aunque se tarde la visión va a llegar, y las cosas que van a suceder. Y luego les decía a los chavos de Kingdom que eventualmente nunca sabemos cuándo va a ser nuestro último episodio, si lo quieren ver así. Y yo recordaba cuando me tocó dirigir la alabanza en la iglesia anterior, yo me acuerdo mucho que les digo en un servicio por el Tollback, chavos, toquen antes del COVID, y hay que tocar como si fuera la última vez que fuéramos a tocar juntos. Y se corta la toma y no volvimos a tocar. O sea, ya tocábamos sin gente, sin nada, y era diferente. Yo estoy acostumbrado a no tener gente, porque estoy en el podcast, yo le hablo a la pantalla, o estamos 1-1. Pero
pero todo ese proceso donde Dios llena las iglesias, llena esta iglesia, luego vamos para todos para atrás y luego, oye, ¿y cómo construyo una iglesia? ¿Por qué la hago aquí? ¿Por qué la hago acá? Eso es una parte de provisión, digamos que financiera. Pero hay una parte de provisión que el entenderla creo que es lo que nos da la respuesta a muchas cosas. Y es la parte de la provisión de fe que Dios nos puede llegar a dar. Porque es bien fácil decir ten fe. La iglesia se llama la fe centro. O si le ponemos así, la fe en el centro, si lo quieren ver así. Pero tener fe realmente de que Dios va a hacer las cosas. Y luego, que cuando nosotros decimos luz verde, ya tengo la luz verde porque ya empiezas a escuchar que ya se abren las iglesias, que se abre todo. Y ¿sabes qué? ¡Pum! Dios vuelve a romper el esquema. Y Dios vuelve a decir, ¿sabes qué? Sí, pero ¿sabes qué? Tus planes no me gustan. Y tener esa capacidad de, ¿cómo podríamos decir? Readaptarse. Pensé en adaptabilidad. Sí, o sea, readaptar y cambiar y decir, ok, lo que era negro ahora es blanco y lo que es blanco ahora es negro. Y todo lo que tú pensaste que ibas a hacer, ¿sabes qué? No. Con las personas que tenías, no, así no es. Ya no era Moisés entrando en la tierra prometida, era Josué entrando en la tierra prometida. Y podemos pasar del Moisés al Josué, del Saúl al David. Podemos pasar de cómo Dios lo quiere, y lo platicaba en el episodio anterior, bueno, que para los que nos vean es en el episodio siguiente, que era con Javi. Yo le decía, con Javi Sainz, y le decía, en un punto es, oye, me acuerdo mucho y me acuerdo un chorro de que me pregunta Jairo, me dice, ¿y tú qué tocas, brother? Cuando llego aquí. Y le digo, no, pues yo toco el bajo. Y me acuerdo que no, pues yo toco, o sea, tenía poquito tocando, pero según yo tocaba. Y luego veo tocar a los que tocan y dije, no, una basura lo que estoy haciendo, yo no toco nada. Y luego le decía, le ponía el ejemplo a Javi, le dije, mira, al final a Dios le plació que tocara y que Dios acomodara, y que Dios, usted sabe la historia y de por qué estoy diciendo esto, usted que le he contado el por qué, ya lo contaré en otro episodio, no me acuerdo si ya lo conté en el podcast, búsquenlo entre los 90 que hay, pero ese punto de Dios, ¿por qué yo? ¿Cómo es que yo llego a una iglesia donde usted sabe las reservas que yo tenía? Le pido las señales a Dios, las señales vienen, sin buscar ni pretender nada. Yo me acuerdo mucho, cuando en una cena que estábamos, que yo decía, pues el primero que le hablé fue Alex. Yo no sabía que era el futuro hijo de Papi Suegro. Yo no sabía quién era. Y cuando me acerco a usted, simplemente las cosas fueron dando, y creo que hay una amistad que a veces que le digo, pastor, esto se lo digo como pastor, ahora esto se lo digo como César, porque si no me va a poner unas cachetadas. Entonces es un tip para cuando hablen con sus pastores, si son sus amigos, le díganle, a ver, esto se lo voy a decir como, agreguen el nombre del pastor, porque si no ya me va ganando 10-0. Entonces, ese tipo de cosas, y tener esa confianza para hacerlo y decir, después de tanto tiempo las cosas se fueron dando. Es también parte de la provisión de Dios, porque yo le decía que a veces nosotros creemos que ya tenemos todo elaborado, ya tenemos, ahora sí, ¿cómo le puedo decir? Usted lo dijo, a lo mejor a nuestro Dream Team, y Dios dice, ¿sabes qué? Nada más que te voy a cambiar la forma de jugar, porque si lo hago así, vas a creer que es por tu mano, vas a creer que es por tu inteligencia, vas a creer que es por tu don de gente, vas a creer que es porque eres influyente, porque eres tal cosa. Pero si lo hago a mi manera, vas a saber que yo soy Dios y me vas a dar la gloria a mí. Porque eventualmente a Moisés le pasó el punto de, se desesperó, le habla a la roca y se acaba la historia. En la primera le habla a la roca y en la segunda golpea a la roca dos veces. ¿Sí? Que le dicen, no, te dije que no la golpearas, ¿Sí? te dije que le hablaras. Que le hablaras, exactamente. Y es como,
¿Por qué? Porque a veces creo que de lo que más debemos de tener cuidado es de nuestro corazón, para bien y para mal. Para bien es guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Para mal es ten cuidado con tu corazón, porque tu corazón te puede desviar. Toma las cosas y toma las formas, las decisiones, tómalas en oración. Que eso creo que es la parte difícil. Y para ir cerrando, hay una parte donde me acuerdo mucho en uno de los primeros mensajes que me tocó compartir, ya hace unos años. Yo ponía un ejemplo que había escuchado justamente de otro predicador, que era un rey que manda a hacer un anillo. Un rey que manda a hacer un anillo y le dice, quiero que en el anillo le pongas una frase que realmente me ayude. No sé si estoy contando la historia como va, pero más o menos va. Quiero que me ayudes a poner una frase que realmente me ayude en los momentos difíciles y en los momentos felices. En los más felices quiero que me ayude y en los más tristes quiero que me ayude. Entonces se junta acá todos los sabios y le dicen, va, aquí está su anillo, rey. Estaban en una pelea, estaban en una guerra más que pelea. Y dice, mi anillo. Se quita el anillo y lee el reverso que no había visto hasta ese momento, y es, esto también pasará. Y toma calma y se lo vuelve a poner. Se acaba, hacen el festejo de la guerra que habían ganado. Se lo quita y es, esto también pasará. Hay situaciones en las que nosotros vamos a tener, ahora sí que, la cara a 1 centímetro del suelo. La provisión no va a llegar, la enfermedad va a venir, porque también pasaron un proceso que conozco yo de temas de salud importantes en el ministerio de ustedes, que saludos a la pastora y a toda la familia. Amén. Que eso es algo que el diablo quiere venir así como que, órale, a ver si es cierto que sigue sirviendo, a ver si es cierto que sí, más todas las demás cosas que ya contará. Pero ese punto es muy importante, tener los pies aterrizados, el de esto también va a pasar y esto también va a suceder. Y ahora que de cierta manera Dios ha dado la luz verde para que lleguemos a la tierra prometida, ahora es vayan y hagan discípulos y hagan más que ven, o sea, no que nosotros hagamos que vengan personas, sino que hagamos lo que Dios nos mandó hacer, que es la comisión de ir, evangelizar, hablarles a la gente, decirles, vengan, las puertas están abiertas. Y hemos visto cómo Dios ha enviado provisión, en Kingdom de personas, ha enviado provisión en la parte general, que le decía hace unos días que para mí esto de la iglesia es como que Dios te da el starter pack. Y es, mira, aquí está tu starter pack de servidores, que somos un chorro. Cuando hizo la junta dije, caray, somos un chorro de servidores así. Y ese es nuestro starter pack. Pero si a cada servidor, ¿cuántos somos? Como 80, 100. Si a cada servidor le tocan de a 5 personas más o menos, imagínense lo que va a hacer que crezca Dios esto. Porque por algo Dios puso 100 servidores, porque todavía no estamos donde vamos a llegar a estar. Y esto es un proceso de fe donde, aunque no tengamos el control, vamos a tener el control. Y una cosa que no puedo dejar de mencionar, que cuando lo mencionó me dio mucha risa y dije, ¿por qué al pastor no le gustarán las sorpresas? ¿Por qué al pastor no le gustarán las sorpresas? Y luego usted dijo, es que no me gusta no tener el control de la situación. Pero de esa manera es como Dios quería trabajar en usted, en decir, no vas a tener el control, voy a dar la provisión, voy a parar la obra, la voy a reactivar, lo voy a volver a abrir. Voy a decirte, se abren las puertas al 100% y no va a haber nadie. Luego vas a empezar y voy a reestructurar. Y eso es lo mejor. Yo siento que Dios trabaja en todas nuestras áreas y no tengo el control, pero me gustan las sorpresas de Dios. Y esas son las sorpresas, las mejores sorpresas para mí, que nos da Dios, que la sorpresa de provisión, la sorpresa de una llamada, la sorpresa de algo material o de la salud, que como dijimos es lo más importante.
Y pastor, no sé si quiera agregar algo en este capítulo. Pues finalmente en mayo del 2022 se abre la Fe Centro, viene el pastor Paco, nos da la bendición en el nuevo templo. Fuimos muy bendecidos, fuimos ungidos. No ha vuelto a ver el servicio en la transmisión que está ahí guardada en las redes sociales, pero creo que fue una noche extraordinaria. Luego tuvimos la oportunidad de viajar con él a visitar las obras en otros lugares donde Castillo del Rey tiene una familia extendida importante. Y recuerdo que estábamos viendo la transmisión o unas imágenes de un servicio y le digo, Paz, es que esa no es la iglesia que dejamos. O sea, está llegando más gente. Y dijo, eso es bueno, César, porque eso implica que la iglesia no va a crecer dependiendo de ti. Amén. Dijo, entonces eso es bueno y en esencia la iglesia va a crecer dependiendo de Dios. O sea, nosotros tenemos un llamado, un propósito, hacemos lo que nos toca, pero lo más importante lo hace Dios. Y recuerdo que también una frase que nos dio el Señor está, creo que en el Evangelio de Lucas capítulo 1, y le dice, me parece que Felipe a Natanael, ven y ve. Y creo que esa frase, esa partecita de 3 palabras en el Evangelio nos distingue, nos caracteriza como familia, porque ahora sí que de lo vil y lo menospreciado, de lo que antes estuvo en ruinas, de lo que podría decirse, no es posible que Dios esté ahí, ahora sí que podemos decir, pues ven y ve. Amén, 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 amén. Amén. De hecho, se hicieron unos llaveros ahí. Muy bonitos, fluorescentes. Así es, de que nos ayudó un amigo ahí de Pines de México se llama. Y gloria a Dios por eso, porque cuando le dije a mi amigo, oye, brother, esto es para la iglesia, es para la obra, igualmente dijo, va a precio que sale sin ganancia y gloria a Dios, porque Dios hace eso en pequeñas cosas como Dios se en glorifica. grandes cosas. Así es. Entonces, bueno, hasta aquí este episodio. Espero que haya sido de bendición y no se olviden de compartir. Me faltaba la dirección de la iglesia, la Fe Centro, 235, Félix U. Gómez, 235 Norte, ya se me andaba pasando, 235 Norte. Y aquí estamos los miércoles 7:30, domingos 10:30 y 1 p.m. Kingdom, viernes 8:30 de la noche. Y ya está yo. Y todos los demás ministerios que quieran venir, puedan venir y preguntar aquí. Y bueno, hasta la próxima. Dios los bendiga. Bye.